Esta noche, vas a escuchar una de las historias más perturbadoras y aterradoras de toda la historia criminal de Estados Unidos. Una historia donde detrás de una sonrisa pintada y un traje de payaso, se escondía uno de los asesinos seriales más peligrosos jamás conocidos. Un hombre que aparentaba ser amable, respetado y querido por su comunidad, mientras ocultaba oscuros secretos imposibles de imaginar. Un asesino que convirtió fiestas infantiles y sonrisas en una auténtica pesadilla. Esta es la historia completa de John Wayne Gacy, el hombre que el mundo conocería para siempre como Pogo el payaso asesino. Y antes de comenzar, bienvenido a Archivo Mortal. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para seguir escuchando historias reales de crimen, misterios oscuros y asesinos que dejaron una marca imborrable en el mundo. Porque esta noche vas a entrar en la mente de un monstruo que logró engañar a todos mientras caminaba libremente entre personas comunes. Y quizás, después de escuchar esta historia, nunca vuelvas a mirar un payaso de la misma manera. Estados Unidos, década de 1970. El país atravesaba enormes cambios sociales mientras millones de personas intentaban construir una vida tranquila en barrios residenciales aparentemente seguros. Las familias salían a pasear, los niños jugaban en las calles, las fiestas comunitarias eran parte de la vida cotidiana, y en medio de aquella aparente normalidad, vivía un hombre que parecía encajar perfectamente dentro del sueño americano. Ese hombre era John Wayne Gacy. A simple vista, Gacy parecía un ciudadano ejemplar. Era simpático, hablador y extremadamente sociable. Participaba en eventos comunitarios, trabajaba como empresario y muchas personas lo consideraban alguien respetable. Incluso entretenía niños en hospitales y fiestas disfrazándose de payaso bajo el nombre de Pogo el payaso. Con maquillaje blanco, nariz roja y una enorme sonrisa pintada en el rostro, recorría eventos haciendo reír a familias enteras. Pero detrás de aquella apariencia amigable, se escondía algo muchísimo más oscuro. Porque mientras saludaba a vecinos y compartía reuniones sociales, John Wayne Gacy llevaba una doble vida aterradora. Había nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia estuvo marcada por una relación extremadamente difícil con su padre, un hombre violento y alcohólico que constantemente lo humillaba y maltrataba psicológicamente. Según relataría años después, nunca logró sentirse aceptado dentro de su propia familia. Muchos especialistas creen que aquellos años de violencia y rechazo dejaron profundas heridas emocionales que influirían más adelante en su comportamiento. Durante su juventud, Gacy intentó construir una vida aparentemente normal. Trabajó en distintos empleos y poco a poco comenzó a desarrollar una imagen pública respetable. Se casó, tuvo responsabilidades laborales y aprendió rápidamente algo que terminaría convirtiéndose en una de sus armas más peligrosas: la capacidad de manipular a las personas. Sabía cómo caer bien, sabía cómo ganarse la confianza de otros, y sabía ocultar perfectamente quién era realmente. Pero mucho antes de que el mundo descubriera sus crímenes, ya existían señales alarmantes. En 1968, John Wayne Gacy fue arrestado por abusar de un adolescente. El caso terminó con una condena que lo llevó a prisión. Sin embargo, incluso allí, logró comportarse como un preso modelo. Parecía amable, colaborador y educado, tanto así que obtuvo libertad antes de cumplir completamente su condena. Y eso cambiaría la historia para siempre. Porque después de salir de prisión, Gacy regresó a Chicago decidido a reconstruir su imagen, y sorprendentemente, lo consiguió. Comenzó a trabajar nuevamente y logró levantar un negocio exitoso relacionado con la construcción. Contrataba jóvenes empleados, muchos de ellos adolescentes o muchachos con problemas económicos que buscaban trabajo rápidamente. Algunos vecinos incluso lo consideraban una persona generosa porque daba oportunidades laborales a chicos jóvenes. Pero nadie imaginaba lo que realmente ocurría detrás de las puertas de su casa. Con el paso del tiempo, comenzaron a desaparecer jóvenes en distintas zonas de Chicago. Algunos eran vistos por última vez caminando solos durante la noche.
Otros simplemente desaparecían sin dejar rastros, después de aceptar trabajos ocasionales o encuentros con desconocidos. Las familias estaban desesperadas. Madres y padres recorrían estaciones policiales buscando respuestas, mientras pegaban fotografías de sus hijos desaparecidos por toda la ciudad. Pero durante los años 70, muchas desapariciones de jóvenes no eran investigadas seriamente al principio. Algunas autoridades asumían que simplemente habían escapado de sus hogares o decidido comenzar una nueva vida. Sin embargo, algo mucho más aterrador estaba ocurriendo. Porque mientras Chicago intentaba entender por qué tantos jóvenes desaparecían misteriosamente, John Wayne Gacy seguía viviendo tranquilamente entre vecinos que jamás sospecharon que estaban frente a uno de los asesinos seriales más peligrosos de toda la historia estadounidense. Y lo peor, todavía estaba por comenzar. A medida que pasaban los años, las desapariciones comenzaron a multiplicarse silenciosamente por distintas zonas de Chicago. Jóvenes adolescentes y hombres de entre 14 y 21 años parecían desaparecer sin dejar rastros claros. Algunos eran vistos por última vez caminando solos durante la noche. Otros simplemente desaparecían sin dejar rastros después de aceptar trabajos ocasionales o encuentros con desconocidos. En muchos casos, las investigaciones avanzaban lentamente debido a la falta de pruebas. Pero mientras las familias vivían una pesadilla constante, John Wayne Gacy seguía aparentando ser un ciudadano ejemplar. Durante el día, sonreía frente a todos. Durante la noche, se convertía en un monstruo. Gacy había desarrollado una rutina aterradora. Muchas veces utilizaba su negocio de construcción para acercarse a jóvenes vulnerables. Les ofrecía empleo, dinero rápido o simplemente conversaciones amistosas. Sabía exactamente cómo ganarse la confianza de las personas. Sabía cómo caer bien, carismático, incluso divertido. Nadie imaginaba el peligro que representaba. Algunos sobrevivientes que lograron escapar años después relataron detalles escalofriantes sobre su comportamiento. Contaban que Gacy tenía una extraña obsesión por demostrar control absoluto sobre los demás. Le gustaba manipular psicológicamente a sus víctimas. Disfrutaba viendo miedo. Y había algo todavía más perturbador. Muchas veces realizaba trucos de magia o juegos extraños relacionados con esposas policiales. Les decía a los jóvenes que podía liberarse fácilmente de ellas gracias a un truco profesional. Primero se colocaba las esposas a sí mismo y luego lograba soltarse. Después convencía a la otra persona para que intentara también. Pero cuando las esposas quedaban cerradas, ya era demasiado tarde. Según los investigadores, muchas víctimas fueron atacadas dentro de la propia casa de Gacy ubicada en el número 8213 de West Somerdale Avenue en Chicago. Una vivienda común y corriente en apariencia, un lugar rodeado de vecinos, familias y calles tranquilas. Pero debajo de aquella casa tranquila de barrio se escondía el horror. Mientras la policía todavía investigaba desapariciones aisladas sin conexión aparente, Gacy seguía llevando una doble vida aterradora. Participaba en fiestas comunitarias vestido como Pogo el payaso, saludaba niños, conversaba amistosamente con vecinos e incluso participaba en eventos políticos locales y era considerado alguien respetable dentro de ciertos círculos sociales. La diferencia entre su imagen pública y la realidad era tan extrema que muchos años después, algunas personas se negaban a creerlo incluso viendo las pruebas. ¿Cómo podía alguien así esconder semejante monstruosidad? Esa pregunta perseguiría a todo Estados Unidos. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir pequeños indicios extraños alrededor de su casa. Algunos vecinos recordaban olores insoportables provenientes de la vivienda durante ciertas épocas del año. Otros mencionaban ruidos extraños durante las madrugadas, pero nadie imaginaba realmente lo que estaba ocurriendo debajo del suelo. Porque el verdadero horror permanecía oculto bajo la casa de John Wayne Gacy. Mientras tanto, las desapariciones seguían creciendo. Uno de los casos que terminaría cambiando todo ocurrió en diciembre de 1978. Un adolescente llamado Robert Piest desapareció misteriosamente después de haber hablado con un hombre que le ofreció trabajo relacionado con construcción. Robert tenía apenas 15 años y había salido de una farmacia donde trabajaba temporalmente.
Horas después, desapareció completamente. La investigación comenzó rápidamente y por primera vez, el nombre de John Wayne Gacy apareció oficialmente en el radar policial. Los detectives descubrieron que Gacy había estado en la farmacia poco antes de la desaparición del joven. También descubrieron antecedentes criminales relacionados con abuso sexual. Poco a poco, las sospechas comenzaron a crecer. Pero lo que la policía estaba a punto de descubrir superaría cualquier cosa imaginable. Cuando los investigadores comenzaron a vigilar a Gacy más de cerca, notaron comportamientos extraños. Parecía nervioso, inquieto. Algunas veces actuaba normalmente y otras parecía completamente fuera de control. Incluso algunos detectives describieron que existía algo perturbador en su mirada, como si estuviera intentando desesperadamente ocultar un secreto monstruoso. Entonces llegó el momento decisivo. La policía obtuvo finalmente una orden para registrar la vivienda. Y cuando los oficiales ingresaron a la casa ubicada en Somerdale Avenue, comenzaron a notar un olor insoportable que provenía desde abajo del piso. Un olor a muerte. Lo que descubrirían debajo de aquella casa tranquila de barrio se convertiría en una de las escenas criminales más impactantes de toda la historia de Estados Unidos. Cuando los investigadores obtuvieron la orden para registrar la vivienda de John Wayne Gacy, todavía nadie imaginaba la magnitud del horror que estaba oculto dentro de aquella casa aparentemente normal, ubicada en un tranquilo barrio de Chicago. Desde afuera, la vivienda no parecía diferente a las demás. Césped prolijo, autos estacionados, vecinos caminando normalmente por las calles. Nada hacía pensar que aquel lugar escondía uno de los secretos más monstruosos de toda la historia criminal estadounidense. Pero apenas los detectives cruzaron la puerta, comenzaron a sentir algo extraño. El ambiente era pesado, incómodo, casi insoportable. Algunos oficiales recordarían años después que existía un olor difícil de describir, un olor penetrante que parecía salir desde el interior mismo de la casa. Al principio, Gacy intentó explicar aquello diciendo que existían problemas de humedad, cañerías defectuosas o animales muertos debajo del suelo. Pero los investigadores ya sospechaban que algo mucho más grave estaba ocurriendo. Mientras revisaban habitaciones y objetos personales, comenzaron a aparecer detalles perturbadores. Encontraron esposas policiales, ropa de jóvenes desconocidos y distintos elementos que llamaron inmediatamente la atención. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador todavía permanecía oculto bajo la vivienda. Debajo de la casa existía un pequeño espacio angosto conocido como crawl space, una especie de cámara subterránea baja y oscura, ubicada entre el suelo y los cimientos. El acceso era incómodo y estrecho. Algunos detectives descendieron utilizando linternas mientras intentaban soportar el olor insoportable que provenía desde abajo. Y entonces hicieron el descubrimiento. Uno de los oficiales encontró restos humanos enterrados bajo la tierra. El silencio invadió inmediatamente la investigación, porque en ese instante la policía comprendió que no estaban frente a una desaparición aislada, estaban frente a un asesino serial. Muy pronto comenzaron excavaciones mucho más profundas dentro de la propiedad, y a medida que avanzaban, el horror crecía de una manera imposible de imaginar. Más cuerpos comenzaron a aparecer enterrados debajo de la casa, uno tras otro. Jóvenes adolescentes, muchachos desaparecidos hacía meses e incluso años, víctimas que sus familias todavía seguían esperando encontrar con vida. La noticia explotó rápidamente en todo Estados Unidos. Los medios de comunicación rodearon la vivienda día y noche, mientras decenas de periodistas transmitían información en vivo desde el lugar. Vecinos observaban aterrados cómo la policía retiraba restos humanos desde debajo de aquella casa común, ubicada en medio del barrio. Muchos simplemente no podían creerlo, porque conocían a John Wayne Gacy, habían hablado con él, lo habían visto sonriendo vestido de payaso en fiestas infantiles, y ahora descubrían que debajo de su propia casa había un cementerio oculto. Con el paso de los días, la investigación reveló algo todavía más aterrador.
Los cuerpos encontrados bajo la vivienda no eran pocos. Las excavaciones continuaban y el número seguía creciendo constantemente. La escena comenzó a convertirse en una auténtica pesadilla para los investigadores. Muchos detectives confesaron posteriormente que jamás lograron olvidar lo que vieron durante aquellas semanas. El olor de la descomposición impregnaba completamente la casa. Algunos oficiales tenían náuseas constantes mientras trabajaban. Otros necesitaban salir varios minutos para respirar aire fresco antes de volver a ingresar. La prensa comenzó rápidamente a llamarlo el payaso asesino, y el apodo aterrorizó a todo el país. La imagen de un hombre vestido de payaso escondiendo cadáveres debajo de su casa parecía sacada de una película de horror, pero era completamente real. Mientras tanto, John Wayne Gacy continuaba negando todo. En ciertos momentos afirmaba no recordar nada, en otros culpaba a supuestos cómplices imaginarios. A veces incluso intentaba actuar como si él mismo fuera una víctima de toda la situación. Pero las pruebas comenzaban a destruir lentamente cualquier posibilidad de defensa. Los investigadores descubrieron que muchas víctimas habían sido vistas por última vez junto a él. Varias trabajaban para su empresa de construcción o habían tenido contacto directo con Gacy poco antes de desaparecer. Poco a poco, la magnitud de sus crímenes comenzaba a quedar completamente expuesta. Y entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Durante los interrogatorios, John Wayne Gacy comenzó a hablar, y lo hacía con una frialdad escalofriante. Algunos detectives afirmaron que podía pasar de reír normalmente a describir asesinatos sin mostrar ningún tipo de emoción. Parecía disfrutar del control psicológico, incluso mientras era investigado. En ocasiones intentaba manipular a los oficiales, cambiando versiones constantemente o jugando mentalmente con ellos. Pero hubo una frase que dejó a muchos detectives helados. En determinado momento, Gacy declaró: "Los únicos que matan sin remordimiento son los asesinos seriales". Aquella frase quedó grabada para siempre en la historia criminal estadounidense. A medida que avanzaban las excavaciones, la cifra de víctimas seguía aumentando, y llegó un punto donde el pequeño espacio bajo la casa ya no tenía más lugar. Entonces los investigadores descubrieron algo todavía peor. Algunas víctimas habían sido arrojadas a ríos cercanos después de ser asesinadas. El horror parecía nunca terminar. La ciudad entera quedó completamente paralizada por el caso. Familias revisaban fotografías de desaparecidos, esperando identificar a sus hijos. Muchas madres mantenían una pequeña esperanza de que alguno de los cuerpos encontrados no perteneciera realmente a sus seres queridos, pero la realidad era devastadora. John Wayne Gacy había construido durante años una fachada perfecta, mientras ocultaba uno de los secretos más macabros de toda la historia moderna. Y lo peor de todo era pensar cuántas veces había caminado libremente entre personas comunes, mientras nadie sospechaba absolutamente nada. Porque mientras entretenía niños vestido como Pogo el payaso, debajo de su casa, el horror seguía enterrado en silencio. La investigación contra John Wayne Gacy ya se había convertido en uno de los casos criminales más impactantes de toda la historia de Estados Unidos. A medida que la policía continuaba excavando debajo de la vivienda de Summerdale Avenue, el número de víctimas seguía aumentando lentamente. Cada nuevo hallazgo provocaba más horror, más preguntas y más dolor para decenas de familias que durante años habían esperado noticias de sus hijos desaparecidos. Chicago estaba completamente paralizada. Los canales de televisión transmitían imágenes de la casa día y noche. Helicópteros sobrevolaban la zona constantemente, mientras periodistas intentaban obtener cualquier detalle nuevo sobre el hombre que el país entero ya conocía como el payaso asesino. Las personas observaban aterradas las fotografías de John Wayne Gacy vestido como Pogo el payaso, sonriendo frente a niños en fiestas y eventos comunitarios. Y ese contraste era precisamente lo que más miedo provocaba. Porque Gacy no parecía un monstruo. Parecía alguien común, un vecino más, un empresario respetado, una persona amable.
Y eso aterrorizó profundamente a millones de personas en Estados Unidos, porque el caso demostraba algo perturbador. Un asesino serial podía ocultarse detrás de una apariencia completamente normal durante años sin despertar sospechas reales. Mientras tanto, dentro de la Casa del Horror, los investigadores continuaban reuniendo pruebas estremecedoras. Muchas víctimas habían sido identificadas gracias a registros dentales, pertenencias personales y denuncias antiguas de desaparición, pero otros cuerpos estaban tan deteriorados que el proceso de identificación se volvía extremadamente difícil. Algunas familias pasaron meses esperando respuestas, otras nunca lograron recuperarse completamente del dolor. Los detectives también comenzaron a reconstruir el patrón de comportamiento de Gacy. Descubrieron que la mayoría de las víctimas eran adolescentes o jóvenes vulnerables que confiaban en él después de recibir promesas de trabajo, dinero o ayuda. Una vez dentro de la vivienda, el asesino tomaba el control absoluto. Según los testimonios posteriores e investigaciones policiales, Gacy disfrutaba manipulando psicológicamente a sus víctimas antes de atacarlas. Necesitaba sentir dominio total sobre ellas. Y esa necesidad enfermiza de control parecía crecer cada vez más con el paso de los años. Muchos especialistas en criminología analizaron posteriormente su comportamiento, intentando comprender cómo alguien podía ocultar semejante nivel de violencia mientras mantenía una vida social aparentemente normal. Pero cuanto más investigaban, más perturbador se volvía todo. Durante los interrogatorios, Gacy mostraba cambios de personalidad extremadamente extraños. En algunos momentos parecía tranquilo y colaborador. En otros se volvía arrogante, manipulador o incluso desafiante con los investigadores. A veces sonreía mientras hablaba de situaciones espantosas, otras veces fingía no recordar nada. Algunos detectives confesaron años después que sentían escalofríos simplemente estando frente a él, porque parecía disfrutar el miedo que provocaba. Y entonces llegaron las confesiones. Poco a poco, John Wayne Gacy comenzó a admitir parte de sus crímenes. Aunque intentaba minimizar responsabilidades o culpar a supuestos cómplices inexistentes, las pruebas eran demasiado contundentes. Los investigadores descubrieron que había asesinado a decenas de jóvenes durante varios años mientras llevaba simultáneamente una vida pública completamente normal. La cifra final dejó al país entero en shock. 33 víctimas, 33 jóvenes asesinados. Era una de las peores series de asesinatos jamás registradas en la historia criminal estadounidense. La noticia generó un impacto mundial. Psicólogos, criminólogos y periodistas comenzaron a estudiar obsesivamente el caso, intentando entender cómo alguien podía cometer semejantes atrocidades durante tanto tiempo sin ser detenido. El miedo se expandió rápidamente por todo el país. Muchas familias comenzaron a desconfiar incluso de personas aparentemente respetables dentro de sus comunidades. Porque el caso de John Wayne Gacy destruyó una idea que muchísimas personas creían imposible: que los monstruos siempre parecen monstruos. Y la realidad era muchísimo más terrorífica, porque algunos monstruos sonríen, saludan, conversan normalmente y viven escondidos entre personas comunes. En 1980 comenzó finalmente el juicio. La atención mediática fue gigantesca. Decenas de periodistas cubrían cada detalle, mientras el país entero observaba atentamente uno de los procesos judiciales más impactantes del siglo XX. La defensa intentó argumentar que Gacy sufría trastornos mentales severos, pero los fiscales presentaron pruebas abrumadoras sobre la planificación y el control que ejercía sobre sus crímenes. Las fotografías de la casa, los testimonios, los restos encontrados, las confesiones parciales. Todo apuntaba hacia una verdad imposible de negar. John Wayne Gacy era un asesino serial. Y cuando finalmente llegó el veredicto, la sala quedó completamente en silencio. El jurado lo declaró culpable. La sentencia sería definitiva. Pero aún después de ser condenado, Gacy continuó mostrando comportamientos perturbadores. En prisión realizaba entrevistas, escribía cartas y en ocasiones parecía disfrutar la atención que generaba su caso.
Algunos periodistas que hablaron con él aseguraban que podía mostrarse tranquilo, sonriente e incluso amable, como si nada de lo ocurrido hubiera sido real. Y eso hacía que todo fuera todavía más perturbador, porque detrás de aquella apariencia común existía un hombre responsable de algunos de los crímenes más monstruosos jamás vistos en Estados Unidos. Con el paso de los años, criminólogos y especialistas continuaron estudiando obsesivamente su comportamiento. Muchos coincidían en algo inquietante. Gacy poseía una extremadamente peligrosa capacidad para manipular personas y construir una fachada social perfecta. Sabía exactamente cómo actuar, cómo hablar, cómo generar confianza. Y mientras el mundo veía a un empresario amigable vestido de payaso, nadie imaginaba el horror oculto detrás de aquella sonrisa pintada. El impacto cultural del caso fue enorme. La figura de Pogo el payaso quedó grabada para siempre dentro de la historia del crimen real. Documentales, películas, libros y programas especiales comenzaron a analizar cada detalle de sus asesinatos. Incluso décadas después, el caso seguía provocando escalofríos en millones de personas alrededor del mundo. Porque existía algo profundamente aterrador en toda esta historia. No era solamente la cantidad de víctimas, ni siquiera el horror encontrado debajo de la casa. Lo más perturbador era pensar que John Wayne Gacy convivía diariamente con personas que jamás sospecharon quién era realmente. Vecinos, amigos, comerciantes, familias enteras. Muchos lo saludaban normalmente sin imaginar que estaban frente a uno de los asesinos seriales más peligrosos del siglo XX. Y esa idea generó un miedo completamente nuevo dentro de la sociedad estadounidense. El miedo a no poder reconocer al monstruo. El 10 de mayo de 1994, después de años de apelaciones judiciales, John Wayne Gacy fue ejecutado mediante inyección letal en Illinois. Afuera de la prisión, cientos de personas esperaban la noticia. Algunas celebraban el final de uno de los criminales más odiados de Estados Unidos. Otras simplemente buscaban un cierre emocional después de tantos años de dolor y horror. Pero incluso con su muerte, muchas preguntas continuaron persiguiendo el caso. Algunos investigadores creen que podría haber existido más información jamás revelada completamente. Otros sospechan que ciertos detalles sobre víctimas y posibles conexiones nunca llegaron a conocerse públicamente. Y mientras tanto, la Casa del Horror ya había sido demolida años antes. Las autoridades destruyeron completamente la vivienda de Somerdale Avenue, intentando borrar el peso aterrador que aquel lugar había dejado en la memoria colectiva. Pero aunque la casa desapareció físicamente, la historia jamás pudo ser olvidada, porque el nombre de John Wayne Gacy se convirtió en símbolo del horror oculto detrás de la apariencia humana. Un hombre capaz de hacer reír niños vestido de payaso, mientras escondía cadáveres bajo su propia casa. Y quizás eso sea precisamente lo más aterrador de toda esta historia. Saber que algunas veces los monstruos no se esconden en lugares oscuros. A veces viven entre personas comunes, sonríen, hablan normalmente y nadie imagina lo que realmente son. Hoy, décadas después de sus crímenes, el caso de John Wayne Gacy sigue siendo estudiado por criminólogos, investigadores y especialistas en conducta criminal de todo el mundo. Su historia continúa apareciendo en documentales y relatos de True Crime porque representa uno de los ejemplos más extremos de manipulación, doble vida y oscuridad humana jamás registrados. 33 víctimas, 33 familias destruidas para siempre, y un nombre que quedó marcado en la historia como uno de los asesinos seriales más perturbadores de todos los tiempos. Esta fue la historia completa de John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino. Y si llegaste hasta el final, bienvenido a Archivo Mortal. Suscríbete ahora mismo,
activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios para seguir escuchando las historias más oscuras, perturbadoras y misteriosas del crimen real. Porque cada caso esconde secretos imposibles de imaginar. Y la próxima historia puede ser todavía más aterradora.